Hola, estimados profesores, colegas de preescolar, de primaria, de secundaria e inicial. Vamos a hablar hoy sobre algo que ha venido desarrollándose desde el año pasado, finales del año pasado, y que inició de manera nacional en México con este programa analítico en la nueva escuela mexicana para después, posteriormente, trabajar un codiseño. Esto es un taller que vamos a ofrecer de manera gratuita. Es amplio, es grande, pero es un taller con una interpretación desde las ciencias pedagógicas, libre de toda influencia y de toda conveniencia u oportunismo, puesto que hay muchos que hoy están hablando sobre esto y que van a dar cursos, talleres, etcétera, etcétera, y lo van a cobrar. Yo lo voy a dar de manera gratuita, desde mi interpretación, pero desde las ciencias pedagógicas. Es increíble cómo algunos que estaban en contra de esto, de trabajar este contexto social, que hablaba de estándares, que hablaban de muchas cosas interesantes, que están en contra inclusive de esto, hoy se prestan a esto, hoy han cambiado. Bueno, el cambio es bueno, pero pregunto, científicamente, ¿estará bien sustentado? Pero pregunto, ¿no fue algo oportunista hablar de esto sin una base? Esta y otras cosas en el transcurso de este taller vamos a explicarlas, pero con sustento. Por lo tanto, vamos a hablar de ese programa analítico que se inició a principios de enero, día 2 de enero, con los directores, los supervisores, los ATP y bueno, ya el día 3 con los claustros de profesores de inicial, de preescolar, primaria y secundaria. Y estoy seguro que más adelante tendrá que realizarse con educación media superior. Primero, vamos a ver esa conceptualización de lo que es el programa analítico. Es la conceptualización que maestros y directivos de una institución educativa deben llevar a cabo a partir de los programas sintéticos. ¿Qué son los programas sintéticos? Pues estamos hablando de los planes y programas que hoy tenemos, ¿no? Tiene la Secretaría de Educación Pública de México. De acuerdo a la situación, a condiciones sociales, culturales y momento histórico en que se vive y se desarrolla la comunidad, la escuela, en fin, toda la comunidad educativa, estudiantes, maestros, familia, a cada grupo escolar donde se desarrolle esta contextualización de los programas analíticos que nos brinda en este caso la SEP. Ahora, vamos a olvidar ya los formatos, imposiciones, orientaciones, más que orientaciones, normativas, y demos luz verde a la investigación, a solucionar problemas de cada institución, grupo, clase y alumno. Que deberían tener cada institución educativa un banco de problemas, a darle solución mediante la investigación educativa. Y este programa analítico va por ese camino. El programa analítico no es un dogma intocable, no es algo que se aprenda hoy y ya no se toque más, que se haga en 2 o 3 días. No, es un programa que nos brinda la SEP para ser revisado y saber cómo vamos a contextualizarlo según las características antes mencionadas a la hora de realizar el proceso educativo. Proceso educativo de diagnóstico, de intervención con las estrategias didácticas y de evaluación. El programa analítico está sujeto a cambio, los que sean necesarios, y se van a llevar a cambio esto en las reuniones de los consejos técnicos, en el caso de preescolar y primaria, y en las academias para secundaria de cada institución, por lo cual será muy independiente esos cambios de una institución a la otra. No se puede plagiar, no se puede copiar, porque cada institución está en un contexto
comunitario diferente, social y hasta cultural, más en un país multi y pluricultural como México. Por lo cual será muy independiente estos cambios de una institución a otra. Inclusive dentro de una institución, de un grupo a otro, va a ser independiente. De una fase a otra va a ser independiente. Serán las acciones a realizar de un maestro con un alumno y a otro. Si queremos tener en cuenta esa diversidad, esa famosa inclusión, que yo veo más el concepto de integración socialmente útil de cada alumno, más que esa inclusión por decreto ley, sino integración. Estos espacios se evaluará sistemáticamente el programa analítico para reajuste y también para una mejor formación científica pedagógica de los docentes. Se llevará a cabo entonces sistemáticamente los consejos técnicos. Tampoco requiere de formatos burocráticos su realización. Ya estamos cansados de burocracia. Hay tres grandes planos del programa analítico. Los tres se complementan y nos indicarán la ruta que debe seguir la escuela, los grupos clase, en el cumplimiento de los planes y programas de estudio, que es el diseño curricular. Ahora, vamos a hablar del primer plano, ¿no? Vamos a ver los tres planos. Aquí tenemos los tres planos. El primer plano es el análisis del contexto socioeducativo donde está la escuela. El segundo, ya estudiamos este análisis, es la contextualización. Y el tercero, el codiseño, de manera colaborativa, de manera en equipo. Aquí tenemos este proceso de desarrollo curricular. Plan y programas de estudio 2022-2023. Aquí tenemos el programa sintético, que es el estudio de los contenidos nacionales. Esta la hace la Autoridad Educativa Federal, que es la que va a determinar planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que debería hacerse un diagnóstico y hacer propósitos generales para después descentralizarlo a las necesidades sociales, culturales, regionales de un país tan grande como México. Creo que por ahí debería de ir este programa analítico para poder contextualizar después. Después que me apropie del proceso de apropiación, articulación y contextualización de esos contenidos nacionales contextualizados a mi región y contenidos locales por la escuela basado en ese codiseño. Quiere decir que el codiseño va a trabajar elementos de la misma escuela, hechos por la escuela, propuestos por la escuela para resolver sus problemas. Y entonces, después que contextualizarlo. O sea, hay que contextualizarlo. Ahora, el programa analítico es el plano de lectura de la realidad. ¿Qué es lectura de realidad? Hay que hacer un diagnóstico para saber la realidad. La realidad hay que conocerla mediante la investigación científica. Es una investigación casi social. Es una investigación de lo que está pasando. Para después en el plano de contextualización, trabajar entonces la estrategia. Para después hacer el codiseño. En esa estrategia hay que planificar, hay que aportar en el codiseño de manera colaborativa la estrategia que se va a realizar, que es el plano didáctico. Son las actividades de aprendizaje diseñadas por los maestros, por el personal docente. Hablando del análisis del contexto socioeducativo de la escuela, es investigar, analizar las características sociales, culturales, económicas de la comunidad, de los alumnos, de la familia de los alumnos, de la comunidad, donde se encuentra nuestra escuela, la escuela en sí y su situación geográfica, estructural, organización, equipamiento, capacitación de los maestros y problemática de la escuela con la comunidad y de la comunidad. Esto es muy importante tener en cuenta lo que es esa investigación, ese diagnóstico, esa lectura de la realidad. La contextualización es la integración de programas sintéticos, que son los planes y programas de la SED, al contexto socioeducativo de la escuela. Según lo que yo investigué, analicé, según lo que se investigó en la escuela, los maestros de la escuela. Ese es el primer plano. Y de esta manera puede elaborarse el programa analítico. Ahora, el codiseño. El codiseño es el plano de codiseño, es el plano de codiseño de contenidos que se tiene que tener en cuenta para la incorporación de las características locales, manteniendo los principios de laicidad, del estricto cumplimiento de las ciencias pedagógicas,
y de lo que nos rige el artículo 3 de la Constitución mexicana. ¿Cómo llevar a cabo cada plan? Vamos a empezar entonces por el primer plano, el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Debemos investigar, analizar, reflexionar para la realidad actual mundial, qué está pasando en el mundo educativo, qué está pasando en nuestra área geográfica, América Latina, qué está pasando en México o qué ha pasado en México como país, qué ha pasado en el estado donde me encuentro, en México, la región, la comunidad y por supuesto la escuela, de las situaciones educativas para poder entonces después actuar. Para esto debemos de problematizar cada una de las situaciones investigadas y analizadas, sobre todo de la escuela. Es muy importante conocimiento de investigación científica. Ahora, vamos a ver qué investigación científica. Porque si alguna necesidad es investigada, puede ser capacitación de los maestros según el nivel cultural y desempeño, estrategias didácticas utilizadas, paradigma educativo que se encuentra en la escuela. Ahí la manera de dirigir la escuela, su organización, sus actividades extraescolares, extracurriculares, dentro de la escuela, los horarios, la infraestructura de la escuela, qué tipo de escuela tenemos, la comunidad donde se encuentra la escuela, si es rural, si es urbana, si es semirural. Y por supuesto la familia, la situación social, económica, cultural de la familia. De cada uno de estos estudiantes. La escuela en sí. Si hablamos de la escuela en sí, tenemos que tener en cuenta las relaciones que existen en la escuela. Tipos de relaciones entre familia, escuela, familia, maestro, directivo, maestro. Las condiciones físicas de la escuela, cómo es la construcción de la escuela, dónde está la escuela, cuán cerca está de las comunidades donde están los alumnos. Las condiciones higiénicas de la escuela, que no solamente es el baño, la limpieza, sino también la iluminación, la ventilación. El clima sociopsicológico de una escuela, esto es muy importante, que tiene que ver con las relaciones que existen y cómo se trabaja estas relaciones dentro de la escuela. Hay escuelas a veces que hay problemas dentro del trato de maestros, entre maestros inclusive, o entre maestros y padres de familia. ¿Cómo se organiza la vida en la escuela? Los horarios. El trabajo preventivo son la prevención que debe de hacer las escuelas, las actividades. Entonces, estamos hablando de la escuela hoy en la comunidad, abrirse a esta, para buscar la prevención con la familia, con la comunidad. Imagínese usted en secundaria los elementos de educación sexual, los anticonceptivos, las enfermedades venéreas, todo esto, cómo prevenirlo, ¿no? Igual que la violencia que puede existir en una comunidad, cómo la escuela puede prevenir, puede trabajar sobre esto. O sea, la escuela debe de convertirse hoy en un centro cultural de la comunidad. La dirección de este proceso educativo docente, la dirección de este proceso de enseñanza y de aprendizaje, de las actividades extraescolares y extradocentes, y tipo de paradigma educativo en que los maestros dan sus clases. Y esto es importante tener en cuenta. Y bueno, la idoneidad de los maestros y personal de la institución educativa. Hay escuelas que son dirigidas por personas que nunca fueron educadores y que no tienen tan siquiera un curso de posgrado en educación y que no saben hoy en día lo que son las ciencias pedagógicas. Hay instituciones así. Qué difícil, ¿no? Qué difícil entonces ponerse de acuerdo maestros con directivos cuando estos no cumplen esta idoneidad. Tenemos aspectos a conocer, a investigar en la escuela en cuanto al aprendizaje. Esto se me hace bien interesante porque hemos tenido, en México se ha tenido tantas reformas educativas y reformas de la reforma y recontrarreforma y cada sexenio cambian las cosas. Y esto ha traído problemas inclusive dentro de la posibilidad de adaptaciones del profesor a un estilo, a una manera en este proceso de aprendizaje. Por otra parte, han venido muchos autores, extranjeros inclusive, a dar lecciones aquí en México, aprovechándose muchas veces de la ignorancia no de muchos, sino de unos cuantos, para imponer
paradigmas educativos, enfoques, estandarizarlo, que han sido un fracaso. Y que hoy, para estar a la moda, quieren inclusive mezclarlo con esto y quieren nombrarlo con y quieren salir adelante con esos enfoques atrincherados en algo fracasado en otras regiones y que sigue siendo fracasado hoy en México, y lo quieren poner todavía al día con esto de este programa y estas cosas que estamos viendo hoy, ¿no? La nueva escuela mexicana. Entonces, lo más importante que hay que tener en cuenta son las bases teóricas en que se va a sustentar hoy el diagnóstico, esa lectura de la realidad, cómo se va a realizar la investigación, bajo qué bases teóricas, las estrategias didácticas. Colega, las didácticas tienen bases también teóricas. La evaluación tiene bases teóricas. La variedad de estrategias didácticas para aplicar, y no es a tomar de todos los paradigmas la que conviene, porque eso es una mezcla absurda, ignorante, sino la que verdaderamente corresponda a las bases teóricas en que me voy a sustentar, para poder aplicar las características según las características sociales, culturales, históricas de ese contexto. Por eso tengo que ver la cultura integral general de los profesores, para poder realizar esa transversalidad. Cuando hablo de los campos formativos y los ejes articuladores, que son proyectos integradores, la investigación científica en su contexto, el diagnóstico de los alumnos, individual. Por favor, no me vayan a seguir diciendo nada más de diagnóstico, si son visuales, auditivos, cinegésicos. Tenemos que ver todo. Tenemos que ver el alumno en sí, su estado de salud. Tenemos que ver el alumno en sí, su trabajo socioformativo, la parte socializadora, su conocimiento, pero hay que ver la familia, hay que ver la comunidad, hay que ver la escuela, la sociedad, hay que ver todo, porque son influencias educativas. Hay que ver la cantidad y calidad de cursos de capacitación que han recibido los profesores para lograr una correcta apropiación de conocimiento y desempeños de esto por parte de los alumnos. Nos han llegado disímiles cursos que de nada han servido, cursos que verdaderamente no le han producido, ni han logrado, ni han servido de nada a los profesores. Hay que ver estrategia y sobre todo hay que darle a los profesores las bases teóricas para que desenmascare a aquellos grandes pedagogos que se paran allá adelante a dar cursos y cobrarles y 20.000 cosas que no verdaderamente son unos farsantes, son unos revisionistas, son unos oportunistas. Tenemos que aprender a desenmascarar todo esto. La dirección científica pedagógica de la institución. Hay que tener en cuenta entonces la ejemplaridad de los directivos, el prestigio que alcanza un director en una institución educativa delante del claustro de profesores, su ejemplaridad tiene que ver con los conocimientos que tiene para que apoye, para que ayude, para que sirva sus consejos y que sea verdaderamente alguien que aporte al claustro de profesores, que sea respetado por sus conocimientos. La dirección de ayuda y colaboración a los profesores por parte de esa experiencia de los conocimientos de los directivos. Una supervisión sistemática, no cada cierto tiempo. Inclusive una supervisión sistemática oportuna y que no sea planificada, que se llegue para conocer la ayuda, la colaboración que necesita el claustro de profesores. Me imagino entonces que los supervisores y ATP tengan sobrado conocimiento pedagógico para apoyar a los directivos y al claustro de profesores, para hacer cursos o para buscar especialistas para esos cursos y especialistas que valgan la pena, no aquellos que estaban inclusive en contra de muchas cosas que hoy se dicen y que ahora se toman el atrevimiento de estar de abanderado de los programas analíticos para hacer codiseño. A mí eso verdaderamente me enoja, porque son como una veleta, cambian de dirección según el aire y según sus intereses económicos. El burocratismo. Hay que buscar la manera de esa eliminación de entregas de oficios, actas, copias, planeaciones con 50 días de antelación. Si bien tenemos propósitos generales en una planeación, hoy hay que trabajarlo diariamente
el día antes, porque es que en el mismo momento de la clase se te pueden dar cosas, se te puede haber un problema determinado que te haga cambiar tu planeación. Y este burocratismo que es el arte de hacerlo lo fácil, difícil e inútil. La verificación de la planeación. Ese es el día antes. Y es que, por favor, no se puede trabajar así. Hay que empezar a trabajar. Verdaderamente, mi director debe saber cómo trabajo yo. Y no trabajar por currículo oculto como generalmente se ha trabajado durante décadas. Con reformas de las reformas y enfoques venidos de otros lugares ya fracasados. Enfoques que han sido fracasados y que bueno, pues verdaderamente no han aportado nada. Más bien ha sido al revés. Ha involucionado la educación con esto y que empezaron a ponerle parche a esos enfoques para suavizarlo, socializarlo, buscar las emociones y todas estas cosas que verdaderamente hace muchos años, desde los años 20, ya alguien lo dijo del siglo pasado. Y muchas veces hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y esas planeaciones no deben estar pidiéndosela obligatoriamente durante un mes antes ni 15 días antes. Hay que ver la planeación general y a partir de ahí cómo voy a trabajar. Entonces, a partir de esa planeación que se va a proponer en ese codiseño, cómo se va a ir a trabajar día tras día. Y hay que cambiar esa planeación en los consejos técnicos según sea necesario. La interacción y el trabajo con los padres de familia. Y ya, también tiene que tener en cuenta la comunidad. En décadas anteriores se contó poco con la familia y el contexto social y cultural de la escuela. Hoy la nueva escuela mexicana requiere abrirse a la familia y a la comunidad. Son influencias educativas esenciales en la formación de la personalidad de los alumnos. Y yo pregunto, ¿qué se ha hecho en cuanto a esto? ¿Acaso los programas anteriores? No, esto tiene que cambiar. Y esto no lo tenía los enfoques, los paradigmas anteriores en décadas anteriores. Esto es algo nuevo, parece ser. Y aunque se declaraba, nunca se hacía. Y no se sabía cómo se iba a hacer. Hoy no contamos con un marco jurídico que respalde la labor del profesor con la comunidad, con la familia. Entonces hay que ir pensando ya en un marco jurídico que me haga a mí responder y sustentar mi trabajo como profesor con los padres de familia para que no me demanden cuando yo entre y toque puertas en una casa. La escuela como institución de prestigio comunitario para transformar la comunidad y ejercer su influencia educativa en la familia para un trabajo mancomunado entre la familia y la escuela y la comunidad. ¿Qué se ha hecho con respecto a esto en la comunidad? La escuela de padres como un espacio de colaboración educativa entre la familia, la prevención, la educación. ¿Cuántas veces se ha reunido con los padres de familia y para qué? ¿Y de qué ha servido? En secundaria muchas veces se reúnen para ver cómo se hace el acto de graduación. Se reúnen 2 y a veces hasta 3, cuando más. Y esto no puede seguir siendo así, compañeros. ¿Cómo realizar el estudio investigativo? Según lo plantea la Secretaría de Educación Pública, analizar las condiciones académicas, personales, familiares de los alumnos. Bueno, entonces eso requiere de una investigación. Requiere de una investigación clara. Una investigación científica con bases. Analizar el plan de estudio del 2022, si verdaderamente sirve los elementos que tienen este diseño curricular. Los programas sintéticos de estudio hay que analizarlo. Y por supuesto, el contexto socioeducativo de la escuela. ¿Dónde está la escuela? Y esto ya que hay una investigación social inclusive. Bueno, estamos hablando de que los que están hoy frente a alumnos pues tienen nivel superior y todos han pasado por metodología de la investigación. La investigación educativa en todo momento como proceso. ¿Qué significa como proceso? Que no se puede investigar para resolver una situación y ya, porque esa situación puede ir cambiando sistemáticamente y los problemas van surgiendo y van cambiando. Solo la aplicación de los métodos empíricos de investigación y la investigación documental nos dará los datos que necesitamos para poder trazar una ruta crítica de intervención para una posterior investigación. Una posible o posterior investigación, acción experimental.
Por lo tanto, aquí no se puede quedar en una propuesta, hay que aplicarla para validar la teoría en la práctica. Y esta propuesta nos da la solución a los problemas académicos, sociales y contextuales comunitarios. La investigación documental. Esto nos va a dar datos estadísticos descriptivos de la escuela, los resultados académicos de los alumnos y el contexto social, comunitario, cultural y económico. Eso está ahí. Está en los problemas que existen de seguridad, los problemas del agua, de la asistencia, de los problemas que existen dentro de esa comunidad rural o una comunidad urbana, etcétera, etcétera. Los problemas de seguridad. Y los métodos empíricos de investigación, que es la aplicación de entrevistas, de encuestas como método investigativo, de observación como elemento fundamental de la investigación. Estos datos validan la objetividad de los problemas detectados. Por lo tanto, esos problemas tienen que ser reales, tienen que ser objetivos y tienen que ser verificables. Yo puedo decir a ojo de buen cubero, yo no puedo decir por una simple observación que tengo problemas en la comprensión lectora de mis alumnos. Sí, lo sabemos, lo estamos contestando todos los días, pero tengo que hacer una investigación para eso. Tengo que aplicar una evaluación a mis alumnos. Y una evaluación sistemática, no por un momento, porque por un momento pueden pasar muchas cosas. Y entonces esto me va a dar situaciones en la comprensión lectora y ver por qué pasa esto. ¿Qué ha pasado en niveles anteriores? ¿Y qué debo hoy de rehabilitar, hacer, trabajar? La investigación debe ser un proceso continuo, dialéctico, porque van cambiando los problemas, porque todos los momentos estamos cambiando, porque lo que estamos diciendo hoy, mañana, ayer, mañana es historia. Porque los problemas se van a solucionar van a surgir nuevos. Entonces hay que conocer todos y se hace necesario darle solución mediante la ciencia psicopedagógica, mediante la investigación. Hay que analizar el plan de estudio 2022 y bueno, hay que prometarizar el plan de estudio. ¿Qué implica alcanzar las finalidades de cada fase de grado que están presentes en la escuela? La fase 1 inicial, la fase 2 preescolar, la 3 primero y segundo, la 4 tercero y cuarto, la quinto. O sea, hay que ver todo esto, cómo se relaciona estas finalidades con el perfil de egreso. Perfil de egreso de cada nivel, de cada fase, de cada nivel educativo. ¿Qué implica para la escuela que la comunidad sea central para tomar en cuenta? Es que la comunidad es la que rige hoy las influencias educativas de nuestros alumnos, de la familia. ¿Cómo impacta los ejes de articulación al trabajo entre fases de grado para potenciar los procesos de aprendizaje que se trabajan en la escuela? ¿Cómo qué eje articular es la que me va a ayudar? Porque no tengo que utilizar todos, pero tengo que utilizar los que verdaderamente me solucionen los problemas en este caso, de una fase de grado para un campo formativo. De aquí algunas preguntas problemáticas a darle solución desde la investigación educativa mediante propuestas que se lleven a la práctica para su validación como criterio de la verdad, para darle solución a estos planes de estudio 2022-2023. Hay que analizar los programas sintéticos del plan de estudio. ¿Cómo trabajarán los maestros en una misma fase? Por ejemplo, en primaria, primero y segundo, tercero y cuarto. Y estamos hablando de preescolar, cómo va a trabajar primero y segundo y tercero. De esta manera igual en secundaria. ¿Qué actividades de aprendizaje y evaluación serán compartidas y con qué finalidad? Hay que trabajar en equipo de manera colaborativa, las experiencias que dan fruto. Por ejemplo, las estrategias didácticas, valoraciones para la evaluación de uno y de otros maestros. ¿Qué impacto tendrá en cada fase de grado el desarrollo de los contenidos del campo formativo? Es importante conocer qué le produce al alumno apropiarse del conocimiento de estos contenidos y de los campos formativos para que le sirven en un futuro. Eso es llevar a la realidad el aprendizaje y cómo estos ejes articuladores del plan de estudio pueden integrar actividades conjuntas entre fases de grado. O sea, entre primera fase y segunda fase o entre tercera y cuarta. Es tener en cuenta este tránsito de una fase a la otra
y su articulación en actividades didácticas que pueden ser utilizadas en varias. Y aquí estamos hablando inclusive de un trabajo dialéctico ya descrito en los años 20 del siglo pasado por Vygotsky, Lessing y Vygotsky. Por lo tanto, esto para nosotros en Cuba no es nada nuevo. Es algo que es el pan comido de cada día, que hace más de 30 años, 40 que se está haciendo. No es nada nuevo. Es muy fácil. Ahora, tiene base científica, base teórica, que es muy importante tener en cuenta en el diagnóstico, en esa búsqueda de la realidad, en la estrategia didáctica que se va a hacer, en fin. Hay contenidos prioritarios de acuerdo con el perfil de egreso de los estudiantes. Son aquellos contenidos que les sirven de base a los estudiantes para el próximo nivel de estudio y son priorizados su atención para la apropiación en la fase actual de trabajo. Ahora, ¿qué necesidades de formación docente se deriva de tratamiento de los contenidos, tanto en sus temas como en sus enfoques didácticos? Aquí se trata de investigar qué necesita o carece en su formación los docentes de cada uno, o sea, los docentes. Cada uno de los profesores de datos en cuanto a estrategias de diagnóstico, estrategias didácticas, estrategias de evaluación. Y aquí no es tomar todo, no es tomar lo mejor de cada paradigma. Eso es una ignorancia total, lo he explicado en otra videoconferencia. Eso es ignorar las bases. Y esto es necesario saberlo para poder abordar los contenidos que sean apropiados por los alumnos y puestos en evidencia de manera práctica en su desempeño. Estas y otras preguntas y las que se necesiten son las que deben analizarse para solucionar de manera conjunta a profesores y directivos mediante la investigación científica pedagógica las situaciones problemáticas de las instituciones que pueden o no coincidir con otras instituciones similares de nivel, pero que depende de todo el contexto académico, institucional, contexto social y cultural que la rodee. Y todo esto para iniciar el estudio de los programas sintéticos del Plan de Estudio 2022. Análisis del contexto social en que se ubica la escuela. ¿Qué situaciones influyen positiva y negativamente en la escuela para poder lograr los propósitos? Situación de seguridad, inseguridad, tabúes culturales, analfabetismo, economía de la comunidad. Hay muchísimo. ¿Qué problemas o situaciones pueden analizar, investigar o estudiar la escuela para comprender mejor su contexto? Es la necesidad de comprender la problemática del contexto. Es fundamental como punto de partida para una intervención educativa efectiva. Tales problemas o situaciones son pertinentes y susceptibles a ser abordados en la escuela. El conocimiento del contexto social y cultural es necesario investigarlo, pero debemos ir por partes para darle solución según nos permita las potencialidades del contexto mismo. Hay que trabajar entonces con esas potencialidades de ese contexto. Aunque sea un contexto a veces agresivo, un contexto negativo, tiene que tener algo positivo. ¿Con qué campos formativos y ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 están relacionados? Esto es muy importante. Hay que buscar relación entre campos formativos y ejes articuladores del Plan de Estudio 2022 según la investigación, la detección de necesidades y potencialidades de cada elemento. Aquí tenemos lo que nos plantea la C en estos niveles de desegregación. Estamos hablando de que tenemos que fijarnos en ese perfil de egreso que se quiere, que es un aprendizaje en la comunidad. Ahora, tenemos entonces los programas y tenemos las fases 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahora 6, que nos habla de inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y tenemos los 4 campos formativos: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Ahora, mi problema que yo detecté en mi investigación cae entonces en problemas de, por ejemplo, de comprensión lectora, de lectoescritura, pues tengo que trabajar profundamente como eje fundamental, en este caso, el lenguaje. Pero es que los demás campos formativos van a apoyar de manera transversal, en esa transversalidad, lenguaje.
Y estamos hablando por ejemplo, de ética, naturaleza, sociedad, de lo comunitario. ¿Por qué lenguaje? Porque hay que ver lo comunitario. Sería el primer eje que va a apoyar el lenguaje, que tiene que ver también con esa parte social, cultural, comunitaria, que nos implica un lenguaje, que nos da un tipo de jerga de lenguaje y que tiene que ver con la sociedad, la naturaleza. Y bueno, ahí vamos a hablar entonces de ese pensamiento crítico y saberes que nos va también a apoyar. Ahora, ¿qué ejes articuladores es lo que vamos a tener en cuenta para comprensión lectora, lectoescritura? Bueno, lo más importante en este caso es ver estos ejes articuladores. Y hay igualdad de género, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, inclusión. Vamos a ver arte, experiencias estéticas. Y miren apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura. Este es el primer eje. Este es el primer eje que yo voy a trabajar de apoyo al lenguaje. Ese primer eje que voy a trabajar de apoyo, en este caso, a la comprensión lectora y a la lectoescritura. Estamos hablando de la apropiación de cultura a través de lectura y escritura. Y puedo trabajar la interculturalidad crítica. Y bueno, puedo también trabajar las experiencias estéticas, pero más adelante. Ahora, esos son los principales para un pensamiento crítico inclusive. Ahora, hay un perfil, y todo esto nos da un perfil de egreso, que es el aprendizaje en la comunidad. Estos son los campos formativos: lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza, sociedad, y del humano a lo comunitario. Y esto es el perfil de egreso de los estudiantes de educación básica. Son los rasgos globales muy generales del aprendizaje. Primero, reconocerse como ciudadano. O sea, en este caso, en México, ciudadanos mexicanos. Pero aparte de ciudadanos mexicanos de tal estado, de tal región, de tal comunidad de esa región. Y tienen que vivir, reconocer y valorar esa diversidad de mexicanos en un país multi y pluricultural. Y hay que valorar entonces las potencialidades cognitivas y físicas y emocionales que tienen estos ciudadanos, para de esa manera poder desarrollar formas de pensar propia. En este caso, ese protagonismo estudiantil necesario para poder tener un pensamiento crítico y forma propia de tener una postura hacia ciertos problemas, hacia ciertas situaciones. Se percibe como parte entonces de la naturaleza en la cual vive. Va a interpretar entonces los fenómenos, los hechos, las situaciones históricas, culturales, naturales, sociales, los problemas que han existido y que existen. Y de esta manera logran intercambiar ideas, visiones, perspectivas mediante distintos lenguajes, porque estamos hablando de un país multi y pluricultural donde hay también diferentes lenguajes. No solamente el español, está el náhuatl, el zapoteca, el mije, en fin, diversos lenguajes dentro de uno de los países con más cultura, con más diversidad cultural de América Latina y del mundo, por favor. El plano de la contextualización es llevar ese programa analítico realizado para abordar entonces el programa sintético con de manera que se pueda llevar a cabo en los diferentes grados y fases. Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado mediante la investigación científica pedagógica y teniendo en cuenta su resultado, se realiza la propuesta estratégica de intervención para cumplir los propósitos del ciclo escolar de cada grupo, de cada grado, fase e institución educativa. Entonces hay que identificar la estrategia. Basado en la estrategia nacional declarada por la Secretaría de Educación Pública, según el contexto, estrategias que se pueden tomar de lo declarado por la SEP, pero aportar según las necesidades del contexto investigadas anteriormente, nuevas estrategias que solucionen la problemática educativa de la institución, de los alumnos, de los profesores, en los diferentes contextos y para atención a esa diversidad, si quieren tener inclusión. Lo más importante es darle atención a la diversidad. Y se hace necesario entonces la creatividad basada en el conocimiento integral pedagógico. Aquí tenemos un ejemplo: las escuelas en regiones indígenas o las instituciones con alumnos con necesidades educativas especiales. Es como se debe llamar.
No me digan más capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tenemos todos. Necesidades educativas especiales, que es como se llama mundialmente. Necesitan integrar esto socialmente útil, socialmente. Y integrar esto, primeramente hay que querer cumplir con esa inclusión. Pues tendremos necesidad de conocer el lenguaje autóctono. Y esto es importante de la región. En el caso del niño con desviaciones auditivas, pues tendríamos que estudiar entonces el lenguaje de señas mexicana. Inclusive, si tenemos niños con problemas débiles visuales o ciegos, la biografía braille en alumnos ciegos. El conocimiento profundo de psicología para trabajar necesidades especiales como el autismo, el síndrome de Down, los déficits intelectuales. Inclusive, pues tendríamos que tener también hasta un gimnasio terapéutico, los profesores de educación física y conocimiento de rehabilitación física para los niños que tienen problemas físico-motóricos. Esto requiere un pensar diferente, un actuar diferente y una capacitación profunda, amplia para los profesores. De todos los niveles, inclusive profesores de primaria, secundaria, de bachillerato, inclusive profesores de educación física. Este es el horizonte de trabajo para la contextualización. Hay que tener en cuenta los ejes, claramente, los propósitos, las estrategias nacionales de apoyo, las estrategias que pueden surgir del proceso investigativo. Entonces ya se puede contar con un horizonte de trabajo, que es la estrategia de intervención para la contextualización, teniendo en cuenta el consejo técnico escolar o en academia, en el caso de secundaria de maestros, y bueno, para poder analizar el mapa general de contenido de cada fase, para poder establecer las articulaciones entre contenido, campo formativo como grados y fases. Con base al análisis de ese contexto del plano anterior se construye y se seleccionan situaciones problemáticas que se tomarán como base para su solución con la intervención de estrategias didácticas. O sea, hay que darle solución a los problemas detectados. Teniendo delimitado el problema del entorno social de la institución y validada su existencia en el claustro de docente, mediante esa investigación científica, se va a iniciar el análisis de la reflexión, de cómo se va a abordar, qué propuesta voy a trabajar para el abordaje de intervención que den soluciones a la problemática. Y por último, ya tenemos las propuestas didácticas, tenemos el proyecto, tenemos todo, entonces se va a sentar en un documento del programa las estrategias didácticas que se van a definir o que se definieron para trabajar cada grado, cada fase, los 2 grados que tocan, aunque pueden estar sujetos a cambio según sean las necesidades que se presenten. Recuerden que depende mucho de las potencialidades y necesidades de mis estudiantes. En el Consejo Técnico Escolar o en Academia de Maestros se va a analizar el mapa general de los contenidos de cada fase para establecer articulaciones entre contenido, campo formativo como grado y fase. Y esto hace verdaderamente que exista una articulación, una entrega pedagógica de un nivel a otro y de una fase a otra. No tiene necesariamente que seguir el orden secuencial de contenido planteado por la SEP, como se exigía antes. Todo depende de estas necesidades, de esas potencialidades, dictadas en el contexto del trabajo colegiado grupal de los profesores, de los directivos para la articulación de contenido y estrategia. Por lo tanto, ya los supervisores y ATP deben de tener conocimientos amplios pedagógicos. Hoy sí necesitamos ATP, necesitamos supervisores con amplios conocimientos psicopedagógicos de su nivel para comprender la explicación de la intervención de la institución, la intervención de cada nivel, de cada fase, de cada grupo, inclusive de cada alumno. ¿Por qué trabajo así con un alumno? Y esto hay que argumentarlo. Por lo tanto, y hay que argumentarlo desde las ciencias pedagógicas. Por lo tanto, hoy los directivos deben de llegar a un salón de clase, entrar antes de empezar la clase e irse después que termine la clase, ver cómo se desarrolló la clase y esa supervisión que va a hacer, va a analizar con el maestro las características de esa clase. ¿Por qué planeó así? Ahora, con base al análisis del contexto del plano anterior,
Se construyen y seleccionan situaciones problemáticas que se tomarán como base para la solución con la intervención de estrategias didácticas. Hay que tomar en cuenta las situaciones, problemas detectadas y validada su existencia, porque los problemas hay que validar su existencia mediante la investigación científica pedagógica para poder realizar una intervención didáctica. Yo no puedo hacer una intervención didáctica estandarizada para todo, porque entonces hago abandono pedagógico a los alumnos que esa didáctica no les sirva. Yo tengo que ver cómo yo trabajo con cada alumno esas necesidades y tener en cuenta las necesidades del contexto analizado, donde estoy trabajando, tanto en la escuela como en la comunidad, que se ha estudiado anteriormente. Por lo tanto, lo fundamental es tener estas situaciones, problemas para poder realizar la intervención didáctica. Ejemplo, las situaciones académicas, necesidades de capacitación del claustro de profesores. Yo tengo que hacer una investigación con los profesores para saber qué necesidades tienen mis profesores en cuanto a estrategias didácticas, en cómo abordar el diagnóstico, cómo hacer mejor las evaluaciones. Por favor, ya está bueno ya de seguir las normativas, de seguir cosas que no sirvieron. Yo me pregunto, cuando tenemos un grupo de 50 y pico alumnos, ¿cómo voy a hacer escalas estimativas, listas de cotejo? Con esa rúbrica hay que ser un artista, hay que ser, no se puede, porque los profesores también son sujetos. Y los alumnos son sujetos. Por lo tanto, la evaluación sigue siendo subjetiva. Y depende de lo que usted observe. Y no por un momento, sino por un proceso de evaluación sistemático y formativo. Ahora, teniendo delimitado el problema del entorno social de la institución y validada su existencia, el claustro docente iniciará el análisis, la reflexión de las propuestas de abordaje e intervención para la solución de la problemática. Ya descrito el problema, es que se va a iniciar el diseño de estrategias didácticas para la intervención y solución del problema a los problemas. Y esto se hace de manera colaborativa en la institución. Y respetable su propuesta por directivos, por supervisores, por ATP y directores de escuela. Pues al final, el trabajo investigativo, ¿quién lo va a realizar? El claustro de maestros. La propuesta de diseño, ¿quién lo va a realizar? También el claustro de maestros. Y son verdaderamente los que están frente a los alumnos, frente a la diversidad de estudiantes. Y son los que tienen que ver con ese entorno contextual donde está la institución. Es más, muchos maestros viven alrededor de la escuela. Y son los conocedores de la situación y podrán entonces proponer la intervención que más le convenga, sea proyecto de aprendizaje basado en problemas, sean proyectos, sean globalizadoras, estrategias didácticas desarrolladoras, entre otras didácticas que pueden existir. La propuesta pedagógica implica siempre una determinada proyección respecto a la relación existente entre el mundo material y el mundo espiritual, entre el ser y el pensar, entre lo individual y lo social, entre el crecimiento personal y la cultura general, entre la educación y el desarrollo, lo cual naturalmente da a responder a particularidades hoy más que nunca sociales, históricas, culturales, científicas, técnicas. El grupo humano donde se va a elaborar esta. Por lo tanto, yo le pregunto a esos que hoy están hablando, haciendo cursos, etcétera, etcétera, si verdaderamente la propuesta que van a hacer la van a sustentar en bases teóricas sólidas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, biológicas, socioculturales, antropológicas. Muchos dicen, el profesor amigo siempre habla de esto. Es que es necesario sustentarlo en estas bases. De lo contrario, ¿cómo? Son los fundamentos generales imprescindibles para una propuesta educativa, para un modelo pedagógico, un paradigma educativo, un sistema educativo que se respete para la nueva escuela mexicana. Bueno, lanzo el reto a mis colegas. Susténteme la propuesta en estas bases. Propuesta. Identificar las situaciones, problemas que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Situaciones, problemas que se detectaron en el primer plan. Lectura de la realidad, el diagnóstico. En el segundo plano se va a contextualizar.
evaluación diagnóstica, aprendizaje prioritario, necesidades de la escuela y la comunidad. Propuesta: identificar en qué campo formativo predomina la situación. Y problema: ya será el campo rector y este se va a vincular con otros campos formativos. Asimismo, definir qué es articulares del plan que son afectados por situaciones problemas y que se le da la solución con la propuesta didáctica. Y analizar el perfil de egreso. Elegir cuál será prioritario para mi programa, para ese perfil de egreso. Lo quinto, diseñar la metodología. La C propone 4 metodologías. La C hoy nos propone aprendizaje basado en proyectos comunitarios, sobre todo en estas partes rurales. Aprendizaje basado en indagación, que es este como enfoque. Esto es importante, cómo se va a indagar mediante la investigación científica. Aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo voy a detectar problemas? ¿Vale? Solución mediante la investigación científica. ¿Cómo voy a saber qué servicio voy a brindar? Aprendizaje por servicio mediante la investigación científica. En todo está la investigación. Aquí tenemos las metodologías. Aquí tenemos las metodologías sociocríticas que hoy tanto se habla para el abordaje de campos formativos, que las mismas representan la posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. En ningún momento pretende ser un recetario. Ya no se puede seguir dictando recetas, sino que los profesores tienen que hacer su receta. Lo importante es enseñar a los profesores a hacer la receta ellos mismos según necesidades y las potencialidades que presentan sus alumnos. Y que por supuesto tiene que ver con la creatividad, el desarrollo, la autonomía profesional de ese magisterio que expresa el plan de estudio. Y para eso nos estamos viendo también que para, por ejemplo, trabajos de los campos formativos como lenguaje, se habla de aprendizaje basado en proyectos, fíjense que son propuestas, no quiere decir que sea así. Saberes y pensamiento crítico es indagación, enfoque. Ética, naturaleza, sociedad, aprendizaje basado en proyectos, de lo humano a lo comunitario, pues un servicio que te damos a la comunidad, pues el aprendizaje de servicio. Así nos plantea hoy la Secretaría de Educación Pública. De lo cual puede haber ciertas variantes, puede haber ciertas propuestas creativas, ¿no? Y tiene que haber también bases en las ciencias pedagógicas para solucionar y para trabajar todo esto. Y hay libros gratuitos para lenguaje, para pensamiento, para ética y para lo humano y lo comunitario. Por último, se va a sentar el documento del programa de las estrategias didácticas que se destinan a trabajar en los grados y fases, aunque pueden surgir y estar sujetos a cambio, según sean las necesidades que se van a presentar. Recordad que la C nos propone el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación como enfoque interno, el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje de servicio, pudiendo sugerir al claustro otros tipos de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje desarrollador. Y ya colaborativamente se define por cuál de ellos se va a trabajar apegado a lo más real, que sienta y represente a los alumnos. Todo esto se asienta y se declara en la estrategia que se va a determinar colaborativamente por el claustro de profesores y dirección. No hay restricciones en la cantidad de situaciones polémicas que voy a detectar. Pero lo más importante es iniciar por los problemas fundamentales para dar solución rápido y pasar a otros. Otros aspectos a tener en cuenta en la contextualización. En el plano del programa analítico se refiere a las posibilidades de incorporación de otros contenidos que no están contemplados en programas sintéticos y que en dado caso de la investigación realizada es necesario incorporar. Por lo tanto, si mis alumnos tienen lagunas, océanos de conocimiento en ciertos temas del nivel anterior, de la fase anterior, pero tengo que volver a tomarlo y buscar creativamente elementos didácticos para contemplarlo, trabajarlo. Y tengo que buscar apoyo de muchos elementos, de muchas situaciones cognitivas, de muchas estrategias, de muchos elementos, digamos, didácticos
para poder contemplar entonces y tocar a lo mejor lo que no está en ese problema sintético y que tengo que aportar para solucionar problemas. Los contenidos de cronodiseño no tienen que ser necesariamente problemas que se van a contextualizar con sus contenidos nacionales, pues pueden representar los problemas locales del contexto. Por lo tanto, no puedo también trabajar lo nacional completamente cuando mi contexto es mucho más específico. Son necesidades mucho más específicas que lo que me plantea nacionalmente la SED. El programa analítico debe ser revisado sistemáticamente en los consejos técnicos para su reajuste. De ser necesario, reorientar las adecuaciones y reajustes que necesite la contextualización, siendo un instrumento de programas de estudio del trabajo de los docentes. Los consejos técnicos se acabaron ya esas indicaciones y más indicaciones y regaños y 20.000 cosas, cuando deberíamos trabajar el aprendizaje. Los problemas, darle solución de manera colaborativa. Entonces, el codiseño hoy es lo que se impone en cada consejo técnico como un elemento de estudio científico, pedagógico de mi grupo, de mi fase, de mi escuela, de maestro, de directivo. El codiseño, que es el plano didáctico. Los docentes de la institución educativa, en coordinación con otros docentes de la misma fase y en coordinación con su grupo escolar. Se estructura planeaciones didácticas para llevarla a cabo en tiempos cortos y desarrollar los procesos de aprendizaje de manera más rápida, dando un seguimiento a los resultados, comprendiendo que esta planeación no debe realizarse con mucho tiempo de antelación. Cuidar que en su secuencia de actividades, de estrategia didáctica, la situación problema sea articulada con los contenidos analizados y los codiseños, atendiendo la sucesión y gradualidad del aprendizaje. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el perfil de los estudiantes y el protagonismo estudiantil, la comprensión lectora, las matemáticas, por ejemplo, y analizar el tiempo que se dispondrá para ello, sea según las necesidades y las potencialidades del alumno. Establecer las actividades didácticas que se llevarán a cabo con los alumnos de acuerdo al grado de dificultad, los roles a desempeñar, el protagonismo estudiantil de cada uno para ir definiendo este proceso de desarrollo de aprendizaje según las estrategias que escogidas por proyecto, por problema o la que se determine en el programa analítico. La propuesta. Definida la estrategia didáctica, cada docente realizará las adecuaciones en las acciones que correspondan en su fase y en su grado escolar. Materiales previstos y su selección de anticipación. Bueno, esto vamos a trabajar con esa planeación de materiales, de libros, videos, libros de texto, articulados de internet, artículos de internet, periódicos, revistas e entrevistas, personalidades, familias, miembros de la comunidad. Todo esto va a complementar las actividades que se requieren. Y fíjense cómo pongo énfasis en la comunidad, en lo social, en lo cultural, en los problemas que de la comunidad surjan, que son influencias que determinan el desarrollo de la personalidad de mis alumnos y que en estos enfoques anteriores se tocó poco, porque se hablaba de competencias, se hablaba de estándares y se hablaba mucho de planeación y evaluación. Sin embargo, el cómo, que son las didácticas, el cómo se apropian del conocimiento, el cómo tienen desempeño, se tocaba poco y se mezclaba y se tomaba de todo. Colaboración y trabajo grupal en la estrategia didáctica entre los alumnos. Es necesario entender que los alumnos aprenden en sociedad. Ya nadie autoconstruye solo el conocimiento. Se construye de manera social, como decía el paradigma socio-histórico y cultural. Y este trabajo es base de ese paradigma, quieran o no quieran entenderlo, quieran o no quieran aceptarlo. Y esto viene del principio del siglo XX. No es nada nuevo. Por eso decía que nosotros en Cuba esto lo tenemos bien claro. Y es esa interacción social la que provoca el aprendizaje. Por lo tanto, las actividades didácticas propuestas
deben de ser grupales y colaborativas, donde tengan papel protagónico cada uno de los estudiantes, papel protagónico cada uno de los estudiantes que participe en el grupo. Solo así va a aumentar la autoestima de cada uno de los estudiantes, su motivación para aprender, el uno del otro, y cuánto puedo aportar al grupo y cuánto el grupo puede aportarme a mí como estudiante. Entonces, esto va a hacer que se aprendan en colaboración, respeto, solidaridad y compromiso al grupo a que pertenece. La evaluación. La evaluación será formativa porque en la misma es una actividad didáctica más para el aprendizaje. Es un espacio sistemático en el desempeño de las mismas actividades didácticas de valoración del desarrollo del aprendizaje. La evaluación es un espacio de reflexión, tanto de los estudiantes como de los profesores, de los logros alcanzados, las dificultades que todavía pudieran presentarse en la apropiación y desempeño de los conocimientos. Aunque todavía hoy en el siglo XXI, 2023, el sistema educativo mexicano califica a sus alumnos de manera conductista, debemos no confundir las actividades de evaluación formativa de la calificación que se entrega a control escolar, que es objetiva y muy lejos de una evaluación contemporánea de los sistemas educativos más desarrollados, que comprende al alumno como sujeto, al igual que el profesor, como sujeto también, porque la evaluación siempre será subjetiva. Cualquier intento de cuantificarla o cualificarla seguirá siendo negativo para la autoestima del alumno, que muchas veces es etiquetado. Por lo tanto, las actividades didácticas como las estrategias didácticas desarrolladoras, en donde los alumnos participan colaborativamente en foros, debates, discusión, seminarios, mesa redonda, panel, simposio, son espacios de valoración de las potencialidades alcanzadas por los alumnos y necesidades que puedan todavía presentar en la apropiación del conocimiento y su desempeño, en la puesta en práctica que por el momento debe de ser adecuada, desgraciadamente y lamentablemente, a la calificación exigida. Codiseño del programa analítico posgrado. Primero hay que tener en cuenta el aprendizaje prioritario, que es el aprendizaje de base necesario. Que por cierto, tendríamos que ver también a ver el programa prioritario para los profesores, la capacitación prioritaria para los profesores, las bases filosóficas, psicológicas, pedagógicas, biológicas, porque depende del nivel educativo, ambientales y por supuesto sociales y culturales. Tendríamos que ver esas bases también para los profesores, no solamente para los alumnos. Pero bueno, hablamos de alumnos, que son aprendizajes prioritarios, aprendizajes de base necesario. Contenido de programa sintético, contenido, base prioritaria de diseño curricular. ¿Cuáles son los contenidos que voy a trabajar? Problemática de la comunidad e intereses de los alumnos. Oiga, hay que trabajar el diagnóstico y la caracterización de esa comunidad, de cada uno de los alumnos. Los recursos disponibles. Campo formativo, materias, asignaturas, conocimiento científico, ejes articuladores. Son 7 ejes articuladores que rige la educación necesaria. Y estos van a apoyar a esos campos formativos que son materias, que son asignaturas, conocimiento científico. Modalidad de aprendizaje. ¿En qué modalidad voy a trabajar? La propuesta didáctica, estrategia didáctica propuesta desde un paradigma educativo. Y por favor, ya alejémonos del conductismo. Ya alejémonos del cognitivismo. Ya alejémonos de lo que hace aquel constructivismo clásico piagetiano, del enfoque estandarizado por competencia y estándares de competencia. Vamos a trabajar elementos que tengan que ver con la potencialidad y necesidades de mi alumno, desde la comunidad, desde la cultura de la sociedad donde se encuentra, y la evaluación formativa de aprendizaje en esas estrategias didácticas. Esta sería más o menos la idea. No estoy sugiriendo que me hagan cuadros, que me hagan encuadres y cuadros, que me hagan el formato, sino que vamos a ir más o menos definiendo situaciones, problemas, ver
los campos formativos donde va a resolverse este problema, los ejes y por supuesto de manera transversal los otros campos formativos que van a trabajar con el primer campo formativo. Los ejes articuladores que apoyarán al primer campo formativo donde está el problema y los demás campos formativos. ¿Qué se quiere como perfil de egreso? ¿Cuáles son los contenidos de los planes y programas, contenidos sintéticos? ¿Qué metodología de aprendizaje voy a trabajar? Si va a ser por proyectos, si va a ser por problemas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias, las acciones didácticas para trabajar entonces la evaluación formativa? Creo he sido muy rápido quizá. Si tienen duda, vuelvan a ver de nuevo este material. Véanlo cuantas veces necesarias. Las veces que sean necesarias. Ahí tienen mi correo. Se pueden comunicar. Y repito, ya está bueno el farsante, gente manipuladora, oportunista, revisionista. Vamos a ver entonces esta transformación, esta nueva escuela mexicana, pero verla desde las ciencias pedagógicas, con base científica, con esta propuesta que hago yo desde las ciencias pedagógicas para darle soluciones hoy a los problemas educativos de México. Espero que les sirva este material. Muchas gracias.